Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que están ya sintonizando esta página para que podamos juntos tener este estudio, hermanos, que acerca de temas escatológicos, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude para que su palabra venga a nuestras vidas de una manera clara, de una manera entendida. Ese es nuestro propósito y con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Quiero expresarles un agradecimiento, hermanos, porque hasta aquí ustedes han sido esos hermanos, esas personas que apoyan esta página y que estos temas vayan dándose a conocer con nuestros demás hermanos. El propósito es de que aprendamos, el propósito es tener una guía acerca del futuro de nuestro Dios para sus hijos, ¿verdad? No tenemos la intención de cubrirlo todo en estos estudios, pero sí tener una guía, tener las partes principales de lo que son estos temas. Y hemos venido avanzando paso a paso, ¿verdad? Porque pues es un tema muy extenso, pero hemos venido avanzando paso a paso, preparando inclusive nuestra vida, nuestro corazón para esa esperanza gloriosa que tenemos en Jesucristo. Gracias, hermanos. Les invitamos a que sigamos orando unos por otros para que la palabra del Señor siga edificando la vida de sus hijos, ¿verdad? Especialmente en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de necesidad, en estos tiempos donde el futuro es incierto, hablando de la economía, hablando de la vida social, de la vida que conlleva cotidianamente, ¿verdad? Pero en cuanto a nuestra fe, en cuanto a nuestro futuro en Jesucristo y en Dios, estamos seguros porque el Señor tiene un futuro seguro para cada uno de nosotros, hermanos. Bienvenidos una vez más. Les saluda su hermano en Cristo, Pastor Salustio Mejía, de aquí de la Iglesia de Dios en Riverside, California. Bienvenidos, hermanos, a todos. Vamos a hacer una oración. Después de la oración vamos a dar un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo en la clase anterior y vamos a adentrarnos al tema del día de hoy, que el tema del día de hoy se titula El tiempo de la venida de Jesucristo. ¿Ok? Entonces vamos a orar, les invito a que me acompañen en una oración y que le digamos: bendito Señor, Padre del cielo, te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú has sido con nosotros. Agradecemos, bendito Dios, tu amor infinito, tu gracia sobre nuestras vidas, Señor, y eh, tu diario cuidado, Señor, que has tenido para con nosotros. Tú nos has fortalecido, tú nos has suplido nuestras necesidades. Señor, estamos muy contentos de ser tus hijos, Señor, muy contentos, Padre, de tener tu protección y tu cuidado, y especialmente, Señor, de estar aprendiendo sobre estos temas, sobre este futuro, Señor, escatológico que tú tienes para cada uno de nosotros. Rogamos, bendito Dios, que en este estudio tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, para que haya una comprensión clara, Señor, de estos temas y que podamos ser edificados a través de tu palabra. Te ruego una bendición por cada uno de tus hijos, Señor, que toman el tiempo detrás de esta pantalla, Señor, o de enfrente de esta pantalla, Señor, para poder aprender tu palabra, para estudiar, Señor. Agradecemos también el conocimiento que le has dado a cada uno de ellos, Señor, porque también ellos son capaces, Señor, de poder dar su comentario, su punto de vista, Señor, lo que ellos han aprendido, y así juntos aprendemos, Señor, en esta clase. Todo bajo la dirección tuya. Señor, nos abandonamos en tus manos, pues, para que este estudio se lleve conforme a tu santa voluntad. Te lo pedimos todo, Señor, te lo agradecemos en el precioso nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén.
Gracias, hermanos. Vamos a adentrarnos a los al tema de hoy, pero antes vamos a recordar lo que vimos la semana pasada. La semana pasada, hermanos, estuvimos dando inicio a nuestra clase con una pequeña explicación acerca del anticristo o los anticristos, cuáles eran sus significados, cómo se usaba, ¿verdad? En las diferentes citas que mencionamos allí, incluyendo la primera carta de Juan, la segunda carta de Juan, ¿verdad? Incluimos también los escritos de Juan el Revelador en Apocalipsis, vimos cuál fue su significado, ¿sí? Y cómo ellos usaban esta palabra del anticristo, que también es una señal que precede a la venida de nuestro Señor, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vimos también, hermanos, cómo en la historia, ¿verdad? Se le había aplicado o los hermanos interpretaron esta escritura y esta palabra aplicándolo a ciertos personajes en la historia de la iglesia, en la historia de la humanidad, inclusive, ¿verdad? Le han aplicado este, eh, este nombre, ¿sí? A ciertos personajes. ¿Por qué? Porque literalmente significa alguien que está en contra de Dios, ¿verdad? O que suplanta a Dios, que se hace pasar por Cristo o por Dios, ¿verdad? Y a la misma vez está en contra. Entonces, ha habido personajes en la historia que han tenido estas características, ¿verdad? Inclusive los escritores de la Biblia decían, el anticristo ya está, el ministerio de ese personaje ya está obrando, ¿verdad? Hoy en día, desde aquellos tiempos se venían viendo. Todo esto, hermanos, porque una hermana nos hizo un comentario y nos hizo una pregunta ese nombre, ¿verdad? Que aparece en la Biblia y le estuvimos dando la información. Si usted quiere mirar los detalles, puede ir al capítulo 9, ¿verdad? Que fue la semana pasada de estos temas escatológicos y ahí va a tener los detalles sobre lo que vimos. Después de dar esa explicación, pasamos al tema de la semana que se titulaba Dos aspectos de su venida. Decíamos que la mayoría de los creyentes, de los cristianos, concordamos, ¿verdad? En que la venida de Jesucristo será un evento que se realizará, no sabemos cuándo, pero se va a realizar, es seguro, es inminente, ¿verdad? Y veíamos dos aspectos de esa venida. La primera, que era una venida de Cristo por la iglesia, ¿sí? En ese aspecto vimos que en la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarían para vida eterna. Y los que estuvieran o los que van a estar vivos en la venida de nuestro Señor Jesucristo, ambos, ¿verdad? Tanto los resucitados como los muertos van a ser glorificados, van a ser transformados a cuerpos inmortales, ¿verdad? Así lo describía la palabra de nuestro Dios. Y una vez glorificados, una vez que han sido resucitados y transformados, ¿verdad? Dice que nos llevaría o iríamos a las nubes, al encuentro con nuestro Dios. Esa es la primera parte, ese es el primer aspecto de la venida de Jesucristo. Una vez que sucede esto, una vez que todos los muertos en Cristo han resucitado y que los vivos han sido transformados a la inmortalidad, ¿verdad? Y que hemos sido llevados a las nubes o en el aire para recibir al Señor, entonces descenderemos con Él, ¿verdad? Todos los santos, todos los creyentes ya glorificados, descenderemos con Él, ¿verdad? Ese es el segundo aspecto, que es la venida de Cristo con la iglesia. ¿Por qué? Porque vimos que las profecías decían, ¿verdad?, que Él iba a establecer un reino que sería, que no sería dejado. Vimos también que Él iba a posar su pie en el monte de las olivas y que de ahí se iba a extender su reino sobre todas las naciones y que Él, como Rey de Reyes, gobernaría con justicia y con paz
a las demás naciones, ¿verdad? Entonces, esos son los dos aspectos que estuvimos viendo sobre su venida. Uno, venida de Cristo por la iglesia, ¿verdad? Y la segunda es la venida de Cristo con la iglesia. Si usted quiere tener más detalles sobre este tema, pues le invitamos a que revise el capítulo 9 de esta serie de temas escatológicos y ahí vamos a tener más detalles sobre lo que vimos, pero sobre todo, ¿verdad? Las citas bíblicas. Vimos muchas citas bíblicas, las leímos casi la mayoría, ¿verdad? Las leímos y ahí pudimos confirmar estos dos aspectos a través de la palabra de nuestro Dios, a través de esas citas bíblicas. Bueno, hermanos, llegamos pues al tema de esta noche. En esta noche, hermanos, perdón, vamos a mirar el tiempo de la venida de Cristo. La Biblia muestra señales que indicarán cuándo su venida esté cerca, pero no revela la fecha de su venida. En este tema, hermanos, ahorita ya lo vamos a ir viendo, pero quiero adelantar que vamos a estar viendo primero esta parte, ¿verdad? De que la Biblia nos muestra que habrá señales antes de la venida de Jesucristo, pero no se revela la fecha de esa venida. También, en cuanto al tiempo de la venida de Cristo, el punto principal o la señal principal, hermanos, ¿verdad? Es que Jesús va a venir y va a establecer el milenio, ¿sí? Entonces vamos a mirar ese punto de la relación de la venida de Jesucristo con el milenio y vamos a mirar también la relación de la venida de Cristo con el arrebatamiento, ¿verdad? Es posible que no vamos a terminar estas tres divisiones en esta semana o en este capítulo, pero lo continuaremos para la próxima semana hasta darle término a este. ¿Por qué? Porque es el tiempo de la venida de Cristo, ¿verdad? Y hay que mirar los diferentes aspectos, las diferentes perspectivas que hay sobre el milenio o sobre la venida de Jesucristo. Introducción. Ningún hombre conoce la fecha cuando Cristo volverá. La Biblia enlista una serie de señales que indicarán cuándo su venida esté cerca. Aún así, no revela la fecha exacta de su venida. Establecer fechas acerca del retorno de Cristo es inútil e ilusorio, ¿verdad? Porque vamos a fallar. Algunos lo han intentado, hermanos, y han puesto fechas, ¿sí? Se equivocaron una vez y volvieron a recalcular, según ellos, en su interpretación que estaban haciendo de las Escrituras y volvieron a poner otra fecha, ¿sí? Y también fracasó. Y ha habido varios intentos por algunos aventureros, ¿verdad? E ilusorios en querer adelantarse a Dios inclusive estableciendo fechas, pero como vemos aquí, establecer fechas acerca del retorno de Cristo es inútil e ilusorio. Nuestro Señor Jesucristo, dice, esta práctica acarrea controversia en contra de la verdad sobre la segunda venida de Cristo, porque Jesucristo dijo, Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. También le dijo Jesucristo a los apóstoles, cuando ellos le preguntaron, dinos cuáles son las señales de tu venida, y ellos dijeron, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, hermanos, si la Biblia nos menciona nos da claramente, ¿verdad? Este enfoque o esta señal de la venida de Jesucristo que solamente el Padre Celestial sabe ese día, ese momento en que Jesús va a regresar,
¿Por qué es de que a veces se aventuran las personas, ¿sí?, a establecer fechas acerca sobre ese futuro? Tengamos cuidado, porque dice que podemos acarrear una controversia en contra de la verdad o de lo que la Biblia nos dice acerca de esa venida. Dice Jesucristo que eso solamente le pertenece a su Padre, a nuestro Padre Celestial. Jesús puede venir en cualquier momento. Los creyentes deben estar siempre listos para recibirle en su regreso. Por eso, en este capítulo consideraremos la relación de la venida de Cristo con el milenio y con la gran tribulación. Y daremos respuesta a las siguientes preguntas. Perdón, hace un rato yo les mencioné que íbamos a hablar de la venida de Cristo en relación al milenio y con la venida de Cristo en relación al arrebatamiento, y creo que ese va a ser en un capítulo más adelante. En esta me confundí, en esta es la gran tribulación, la venida de Jesucristo y la gran tribulación. Y daremos respuesta a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Jesús vendrá antes o después del milenio? ¿Qué opina usted, hermanos? Según lo que Dios nos ha concedido conocer, estudiar o escuchar de las predicaciones de nuestros hermanos, ¿qué hemos entendido nosotros? ¿Jesús vendrá antes o después del milenio? Si usted tiene una respuesta, hermano, puede darnos su comentario. ¿Qué es lo que usted ha comprendido, ha entendido de esta pregunta, verdad? Denos una respuesta en sus comentarios. Si no sabe, está bien, para eso estamos estudiando, ¿verdad? Por eso le vamos a dar una respuesta a esta pregunta. Y la otra pregunta dice, ¿la resurrección o el levantamiento de los cristianos ocurre antes, durante o después de la tribulación? Esa es la otra respuesta que vamos a mirar. La resurrección de los cristianos o el levantamiento de los cristianos, ¿cuándo ocurre? ¿Ocurre antes, durante o después de la tribulación? ¿Verdad? Porque algunos predican que la iglesia no va a pasar la tribulación, que Jesús va a venir a llevarse a la iglesia. De ahí es donde sucede o donde nace la doctrina del rapto, ¿verdad? Ya lo vamos a ir explicando más adelante, pero solamente lo quiero adelantar para interesarlos o para que todos estemos interesados en la próxima clase también. Algunos dicen que la iglesia va a ser librada de la gran tribulación. Otros dicen que no, que la tribulación va a tener un tiempo, ¿verdad?, en donde se va a estar llevando a cabo y que la iglesia va a experimentar los primeros años. Regularmente dicen que son 7 años de tribulación y que la iglesia va a estar experimentando los primeros 3 años, ¿verdad? Y que en medio, mientras está la tribulación, entonces viene Jesucristo, se lleva a sus hijos, a los cristianos, y los libra de la tribulación, ¿verdad? Pero esto tiene, hermanos, el creer de esta manera, pues tiene consecuencias, porque va ligado a un paquete de creencias, donde, ¿verdad?, surge ahí lo del rapto. Por ejemplo, en los capítulos anteriores hemos dicho que que todo ojo le verá, que la venida de Jesucristo no es en secreto, no es en silencio, ¿verdad? Dice que va a ser anunciado con trompetas, ¿verdad? Con voz de arcángeles y con trompeta de Dios, dice el apóstol Pablo. Va a ser anunciada la venida de Jesucristo. Entonces, ¿por qué surge la doctrina del rapto? Lo vamos a ir viendo también. Pero otros creemos de que Jesús va a recoger a su iglesia después de la tribulación, ¿verdad? O sea, la iglesia va a pasar esa tribulación. Entonces, estas respuestas vamos a
a darlas. Si usted tiene una respuesta sobre estas preguntas, qué bueno, háganoslo saber en sus comentarios, ¿verdad? Y si es posible, pues aquí los estaremos leyendo en la transmisión. Pero si no, no se preocupe, para eso estamos estudiando, porque le vamos a dar respuestas a estas preguntas. Bueno, vamos a ir entrando. En relación al milenio, estamos hablando del tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo y su relación con el milenio. Vamos a ver estos preliminares primero. Las profecías concernientes al futuro están centralizadas alrededor de un periodo de tiempo conocido como el milenio. Casi la mayoría de los creyentes, de los cristianos, creen que habrá un milenio. Hay algunos que no creen, ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero hay algunos que no creen que va a haber milenio, pero la mayoría, ¿verdad?, de los creyentes creemos que sí, que la Biblia habla de un reinado de Jesucristo en la tierra, ¿verdad?, que tiene un periodo, no exactamente 1000 años literales, pero sí es un tiempo prolongado donde Jesús va a estar reinando en presencia, ¿verdad?, sobre la tierra y sobre las demás naciones. La palabra millennium se deriva de las palabras latinas mille, que significa 1000, y annus, que significa año. En el griego, su equivalente es chiliat, o algunos, ¿verdad? Ustedes lo van a encontrar como, en vez de milenio el reino milenial lo van a encontrar como Kiliat, o la época de Kiliat, que es del griego, es el equivalente del griego, ¿verdad? Que significa también 1000 años. El milenio es un periodo de 1000 años y se menciona 6 veces en Apocalipsis 20, del versículo 2. Aquí creo que la cita, no le puse completo los versículos, pero creo que sí cubre hasta el versículo 10. Ella lo vamos a ver más adelante. Pero en el capítulo 20, desde el versículo 2 hasta el versículo 7, se menciona 6 veces la palabra milenio. El milenarismo y el milenio se refieren a la verdad bíblica de que Jesús regresará y establecerá un reinado por 1000 años sobre la tierra. Otras profecías de la Biblia describen la naturaleza y las condiciones del futuro reino de Cristo. Por ejemplo, Salmos capítulo 2, versículos 6 al 9, Salmos 72, Isaías 2, del 2 al 4, capítulo 9, versículos 6 al 7, capítulo 11, versículos 1 al 9, Isaías, seguimos en el libro del profeta Isaías, capítulo 65, versículos 17 al 25, tenemos en Jeremías también, capítulo 23, también el capítulo 33, Daniel capítulo 2, Miqueas capítulo 4, Zacarías capítulo 14, versículos 3 al 9. Estas profecías, hermanos, forman la escritura o la palabra o las profecías medulares referente al milenio. Y en estas profecías se puede mirar la naturaleza de ese reinado de Cristo en la tierra y las condiciones de ese futuro reino de Cristo. Ya lo hemos visto en los capítulos anteriores. Usted puede revisar los capítulos anteriores que hablan sobre esas profecías, ¿verdad? O sobre la esperanza del creyente, y ahí vamos a ver cuál es la naturaleza de ese reino, ¿verdad? Y cuáles son las condiciones de ese futuro reino de nuestro Señor Jesucristo. Como ya hemos visto estas citas, estas profecías, no nos vamos a detener a leerlas hoy, pero si usted quiere,
Después puede mirar el video y puede leer cada una de esas citas bíblicas y se va a dar cuenta de la naturaleza de ese reino y las condiciones que van a existir en ese reino. Y si no, puede mirar también los capítulos anteriores. Ahorita nos vamos a enfocar sobre todo, hermanos, ¿verdad? En el milenio. Y es aquí donde dice que todas esas profecías que hemos mencionado hablan sobre la naturaleza y las condiciones del futuro reino de Cristo. Pero en Apocalipsis capítulo 20, versículos 2 al 7, explica el aspecto de la duración de este futuro reino. ¿Sí? Y es muy notable que, como mencionamos antes, 6 veces se mencionen en este capítulo o en esta porción bíblica. Hermanos, cuando los escritores bíblicos querían enfocar un tema o querían darnos información sobre cosas que eran importantísimas para nuestra fe, hacían, en su forma de escribir, hacían estas repeticiones o escribían la palabra o el punto que se quiere tocar varias veces. Por eso la repetición en esta ocasión dice que son hasta 6 veces en esta porción bíblica, desde el verso 2 hasta el verso 7 del capítulo 20 de Apocalipsis. Más adelante lo vamos a estar leyendo y vamos a estar mirando esas 6 veces que se menciona. El milenio será precedido por gran tribulación. Será seguido de un pequeño espacio de tiempo, de la restauración final, de la resurrección final, del juicio de los pecadores y de la segunda muerte, según una exégesis a la cita que se ha mencionado antes, la de Apocalipsis capítulo 20, versículos 2 al 7. ¿Sí? En relación a la segunda venida de Cristo para el milenio, hay 3 puntos de vista principales. ¿Sí? Quisiera yo, hermanos, quisiera yo solamente decir que hay un solo punto de vista y que no nos vamos a equivocar y que esto es seguro. No, hermanos. Hay 3 puntos de vista referente al milenio. Por eso la pregunta al inicio nos decía, ¿verdad? ¿Cuándo sucederá la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Antes o después del milenio? ¿Por qué? Porque hay otras perspectivas teológicas, ¿verdad?, que difieren, ¿verdad?, de lo que nosotros creemos. Y estoy hablando de la iglesia, de lo que la Iglesia de Dios Séptimo Día cree. Pero ya lo vamos a ver. El primero, a la cual la Iglesia de Dios del Séptimo Día se ajusta, es premileniarismo. Perdón, algunas veces dicen premilenarismo o premileniarismo, significa lo mismo, ¿verdad? Dependiendo de dónde se traduzca o el idioma que lo traduzca, el país que lo traduzca puede decir premilenarismo o premileniarismo, pero significan lo mismo. La otra perspectiva es el postmileniarismo, ¿ok? Y la tercera es el amileniarismo. ¿Qué significan estos? Bueno, para no confundirlos tanto, solamente les voy a decir que la Iglesia de Dios cree en el premileniarismo. La Iglesia de Dios, Séptimo Día. ¿Ok? Por eso, los aspectos que vamos a ver se enfocan en esta parte, en este punto teológico, que es el premileniarismo. Vamos a tocar los otros como referencia, para que tengamos información de lo que ellos creen, de lo que enseñan, pero muy someramente. Nos vamos a enfocar más en el premileniarismo, porque eso es lo que la Iglesia de Dios cree, eso es lo que la Biblia y varios comentarios de teología dicen que tiene más confirmación el premileniarismo en la Biblia que los otros dos. Y ya vamos a explicar también en el contexto histórico por qué surgieron estos otros puntos de vista. ¿Ok?
Les adelanto que los hermanos o los padres de la iglesia del primero, segundo y tercer siglo aproximadamente, los 3 primeros siglos después de que Jesucristo ascendió a los cielos y se quedaron los apóstoles predicando el evangelio y se dio inicio a la iglesia, lo que hoy conocemos como la iglesia primitiva. En los 3 primeros siglos los hermanos creían en el premilenarismo. ¿Sí? Era el punto teológico que estaba, que tenía auge en ese tiempo. La predicación era de que Jesucristo va a venir antes a establecer el milenio. Por eso su venida es antes del milenio, los 3 primeros siglos. Pero después pasó algo, ya lo vamos a ver más adelante. La segunda venida de Cristo en relación al milenio es lo que estamos mirando hoy. Y vamos a mirar un poquito más acerca de lo que significan estas perspectivas que hemos visto anteriormente. Número 1, premilenarismo es la creencia de que Cristo vendrá antes del milenio. ¿Ok? Por eso es pre. Esas palabras, esa preposición de pre significa antes, ¿verdad? Antes de que algo ocurra, antes del milenio. Entonces la segunda venida de Jesucristo se daría o se dará antes del milenio. Número 2, el posmilenarismo es la creencia de que Cristo vendrá después del milenio. Por eso la preposición post, ¿verdad? ¿Qué significa después o último, ¿verdad? Entonces, después del milenio es que Jesucristo vendrá. Esa es la creencia del postmilenarismo. Tercero, es el amilenarismo. Aquí la preposición es a y a significa sin. Ellos creen que no va a haber milenio en el sentido físico literal como nosotros lo creemos. Es la creencia de que no habrá milenio real. Es lo que ellos dicen. A significa sin y milenarismo o millennium es la era de 1000 años. Ellos dicen que no va a haber, que no es real. Pero la expresión 1000 años es figurativa y se refiere al periodo completo desde la resurrección de Cristo hasta su segunda venida. Entonces, básicamente esto es lo que significa estas perspectivas. Premilenarismo, antes del milenio, Jesucristo viene. Postmilenarismo, el milenio pasa, ¿verdad? Y luego Jesucristo viene después del milenio. Amilenarismo es de que no va a haber tal milenio real como se cree o como lo expresan las otras perspectivas, sino que lo hacen figurativo, lo espiritualizan y que este milenio ya comenzó desde la venida de Jesucristo hasta su segunda venida. Este es el milenio. En otras palabras, ellos dicen, ya estamos viviendo el milenio. ¿Sí? Pero, si nosotros revisamos las citas anteriormente, las profecías que hablan sobre la naturaleza, ¿verdad? Y las características del milenio, entonces nos damos cuenta de que no concuerdan con la situación que se está viviendo en la sociedad o en el mundo entero. Entonces, ¿cómo pueden decir ellos que ya estamos viviendo el milenio si la naturaleza y las características de ese milenio no se notan, no se ven, ¿verdad? Pero ya lo vamos a ir viendo, vamos a ir dando más detalles más adelante sobre lo que ellos creen. Pero nos vamos a enfocar más en el premilenarismo porque eso es lo que la Iglesia de Dios, séptimo día, cree. El premilenarismo es la enseñanza apoyada por la Biblia. ¿Ok? El premilenarismo es la enseñanza apoyada por la Biblia.
El posmilenarismo y el amilenarismo son teorías falsas. ¿Por qué decimos esto? En el transcurso del tema lo vamos a ir mirando. Seguimos. El retorno premilenial de Cristo. Como estamos hablando del tiempo de su venida, ahora ya nos estamos enfocando en que su venida o en que esa segunda venida de Jesucristo se va a realizar premilenialmente, o sea, antes de que el milenio comience, Jesús va a venir por segunda vez. La Biblia nos enseña que la venida de Cristo precederá al milenio, o sea, antes del milenio Jesucristo vendrá. Pero también, ojo, ahí está subrayado, lo pueden ver en sus pantallas, las partes que están subrayadas son las que hay que resaltar, son lo más importante del capítulo. Número 1, que la venida de Jesucristo se realizará antes del milenio. Y luego, que su venida será personalmente. ¿Por qué lo subrayo y por qué es importante que lo entendamos de esta manera? Porque las otras perspectivas dicen, por ejemplo, la del rapto dice que primero va a venir secreto. La otra perspectiva dice que ya ha venido y que el milenio ya está, que Jesucristo ya está reinando, pero no es en una manera real, sino en una manera figurativa, que el reino o que Jesús está reinando sobre los corazones de todos los cristianos, ¿verdad? Y que ese es el reinado de Cristo en el milenio. Pero, ojo, la Biblia no nos confirma eso. Por eso decimos que Jesús vendrá personalmente antes del milenio. O sea, que lo vamos a ver, que Él va a estar presente, como dice la profecía, gobernando sobre las demás naciones con justicia, con verdad, y también que la tierra se llenará de la paz de ese gobierno, ¿verdad? Y también que Él establecerá su reino sobre la tierra, literal. O sea, sobre la tierra Jesús va a estar reinando, no solamente en los corazones de los creyentes, como las otras perspectivas lo mencionan. Por eso estas tres partes están subrayadas, ¿ok? La Biblia nos enseña que la venida de Cristo precederá al milenio y que vendrá personalmente antes del milenio y establecerá su reino sobre la tierra. Partes muy importantes que hay que subrayar. Siendo Rey de Reyes, se sentará en su trono de gloria y gobernará la tierra teniendo a Jerusalén como ciudad capital, como las profecías lo dicen, ¿verdad? O sea que este gobierno, este reino milenial es literal, es real, no lo vamos a espiritualizar, ¿sí? Es una realidad, ¿verdad? Va a ser real. Eso es lo que se cree cuando uno tiene esta perspectiva premilenial de la venida de Jesucristo. El premilenarismo está comprometido con el concepto de un reinado en la tierra de Jesucristo de aproximadamente unos 1000 años, o al menos un periodo de tiempo sustancial, que es prolongado. Tal vez no serán 1000 años literales, ¿verdad? Día por día, mes por mes, año por año, tal vez no, pero sí se habla de ese concepto de que Jesús va a reinar la tierra, ¿verdad? Y por ese periodo de tiempo, si son 1000 años o solamente es un tiempo extendido, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, hasta que Él ponga a sus enemigos bajo sus pies, ¿verdad? Tal vez es un periodo sustancial, pero es un gobierno, es un reinado real que Jesús va a tener sobre la tierra o sobre las naciones de la tierra. Bien, seguimos viendo la venida de Cristo en relación al milenio. Ahora lo que vamos a mirar, hermanos, vamos a ver postulados de las diferentes doctrinas sobre el milenio.
¿Qué significa esto? Que vamos a ver un poquito más de lo que ellos creen, ¿ok? O de lo que se cree en estas perspectivas. La número 1, premilenarismo, lo hemos venido mencionando, es lo que la Iglesia de Dios cree. El premilenarismo considera que Cristo estará presente físicamente durante este tiempo. Cree que regresará personalmente y de forma corporal para comenzar el milenio. Una característica de esta parte, hermanos, corporal, significa cuerpo, ¿verdad? Pero no de carne y sangre como el nuestro, sino corporal de que tendrá cuerpo, pero va a ser glorificado. Ya no va a morir. Así como los muertos resucitaron y los vivos fueron transformados en su venida, recibieron una transformación, un cuerpo glorificado, un cuerpo inmortal, ¿verdad? En ese mismo cuerpo vendrá Jesucristo personalmente y de forma corporal para comenzar el milenio. Siendo así el caso, el milenio debe considerarse como algo futuro todavía, ¿verdad? ¿Por qué ponemos esta parte? Porque como ya les dije, las otras perspectivas nos dicen, ¿verdad? Que Jesucristo ya vino, que Jesucristo ya está, que el milenio ya se llevó a cabo y que Jesucristo ya está reinando, pero espiritualmente en el corazón de los creyentes. Eso es cierto por medio de su Espíritu Santo, pero no es no es el cumplimiento de la profecía que habla sobre el reino milenial de Jesucristo. Por eso los que creemos en el premilenarismo, ¿verdad? Estamos todavía esperando ese futuro reino de Cristo en la tierra. Por eso es parte de la escatología, porque es algo futuro. Ahora vamos a ver algunos postulados sobre el postmilenarismo. El postmilenarismo se basa en la creencia de que la predicación del evangelio tendrá tanto éxito que el mundo se convertirá. Me voy a detener aquí un poquito y voy a agregar que en esta perspectiva postmilenaria, ¿verdad? Ellos dicen que tienen la creencia que la predicación del evangelio tendrá tanto éxito que el mundo se convertirá. Para que esto suceda, ellos dicen, ¿verdad? Que ellos dicen que Satanás ya fue atado, ¿sí? Y que Satanás está siendo estorbado, ¿verdad? Para que no tenga influencia en la humanidad, ¿sí? Y que por eso la predicación del evangelio tendrá tanto éxito que el mundo entero se convertirá, ¿sí? Se convertirá. Pero yo pregunto, ¿verdad? Y yo les invito a reflexionar. Cuando salimos a la calle, cuando estamos en medio de nuestra sociedad, hermanos, vemos que la maldad ha menguado, ¿sí? Podemos mirar que las personas no tienen esa influencia de Satanás y que responden positivamente y alegremente al evangelio. No, hermanos, es todo lo contrario, ¿verdad? Pero ellos insisten, ¿verdad? En que Jesús va a venir después del milenio, porque el milenio, ¿verdad? Es precisamente esta era de la iglesia. Desde que Jesucristo resucitó de entre los muertos hasta su segunda venida, esa es la parte del milenio, la era de la iglesia presente. Luego sigue diciendo, el reinado de Cristo, cuyo punto central es el corazón de los seres humanos, será completo y universal. Para ellos,
Jesucristo ya está reinando. Este es su reino milenial, reinando en la vida de los creyentes. Pero quiero darle un dato, hermanos. Anteriormente les dije que la iglesia primitiva, ¿verdad? La iglesia que surgió después de que Jesús ascendió al cielo y que los apóstoles se quedaron predicando, esa iglesia que comúnmente se conoce como la iglesia primitiva, dice que por lo menos 3 siglos estuvieron predicando que Jesús pronto volvería en una perspectiva premilenarista. O sea, ellos estaban convencidos que pronto iba a venir Jesucristo, ¿sí? Que pronto iba a venir Jesucristo y que nos iba a recoger, nos iba a llevar al aire para recibirlo y luego establecería su reino milenial. Pero después de 3 siglos parece, hermanos, que muchos ya no estaban convencidos de esa predicación, ¿sí? Y entonces surge esta perspectiva. La perspectiva postmilenarista, ¿verdad? Se caracteriza, hermanos, por ser un punto de vista en contra del premilenarismo, ¿sí? Entonces, no surge sobre todo de una interpretación o de una exégesis, ¿verdad? De la Biblia, una verdadera exégesis de la Biblia o de una interpretación cabal de la Biblia, sino surge, hermanos, para hacerle contra a la perspectiva premilenarista, ¿sí? Y, hermanos, pero hay otro dato curioso. Entonces, el postmilenarismo empieza casi por el 4 siglo más o menos, ¿sí? A principios del cuarto siglo, perdón, a finales del 4 siglo. Y, hermanos, se extiende casi toda la edad medieval, que estamos hablando, hermanos, de casi o aproximadamente más de 1000 años, ¿sí? Aquí sucedieron varios eventos. Por ejemplo, aquel emperador romano que se convirtió al evangelio, ¿verdad? Que primero, que la iglesia, el imperio romano primero era perseguidor de los cristianos, pero cuando el emperador se convirtió a la iglesia, ¿verdad? Entonces le dio más auge a esta perspectiva postmilenaria, ¿sí? Y entonces fue creciendo, fue teniendo un auge, ¿sí? Claro, en todo ese tiempo extenso, porque fueron aproximadamente 1000 años o un poco más de 1000 años, porque esto terminó, la Edad Media es desde del quinto siglo hasta el 15, hasta el 15 siglo, ¿verdad? Aproximadamente es lo que dura la Edad Media y casi en todo ese tiempo el postmilenarismo estuvo teniendo un auge importante. Pero ¿cuándo es de que el postmilenarismo aumentaba en su predicación, en su creencia, en su confirmación de lo que ellos creen? Cuando el evangelio empezaba a tener éxito en muchas comunidades, ¿sí? Sobre todo cuando tenían el respaldo del emperador, ¿sí? O de los emperadores, ¿verdad? Y que apoyaban a la iglesia y que la iglesia se extendía en las misiones, lo que se llamaban las misiones, ¿verdad? Y que tenían éxito en muchas ciudades, en muchos países, veían que la gente se convertía y que la gente creía el evangelio, entonces más confirmaban su perspectiva y decían, ya ven, el evangelio va a cambiar a todo este mundo, todos se van a convertir, va a haber inclusive hasta los líderes de este mundo se van a convertir y entonces es cuando el mundo va a tener un cambio radical. Por eso ellos empezaron a decir que la era de la iglesia, ¿verdad?
que la era de la iglesia era el tiempo del milenio. Pero, ¿qué creen que pasó? Otra de las enseñanzas que ellos decían, ¿verdad? Es de que esta era de la iglesia o el cumplimiento de que el evangelio se extendería a todo el mundo y convertiría a todo el mundo, ellos decían que iba a durar aproximadamente 1000 años, ¿sí? Porque esa parte sí la tomaban literal, de 1000 años. ¿Qué sucede cuando se cumplieron los 1000 años y que el mundo no se alcanzó a convertir? Tuvieron que revisar su perspectiva, ¿sí? Tuvieron que revisar su perspectiva. Y aunque le hicieron algunos cambios, ¿verdad? Continuaron creyendo en que la venida de Jesucristo vendría después del milenio. Entonces, cuando más el evangelio tenía efectividad, cuando más las sociedades, ciudades enteras, comunidades enteras se convertían, cuando la iglesia enviaba misioneros y los misioneros veían resultados, entonces más confirmaban su creencia de que el milenio se estaba viviendo y que la iglesia el milenio era la era de la iglesia, ¿verdad? Y que el evangelio haría ese cambio radical. Hoy, hermanos, ya estamos en el siglo XXI, ¿sí? Y en nuestros días podemos ver aquellos que predicamos la palabra del Señor, aquellos que compartimos la palabra de Dios, podemos ver, hermanos, cuán difícil se ponen las personas o la humanidad ante el evangelio. Lo resisten, se burlan de él, le rehuyen, hermanos, ¿sí? Entonces, por eso decíamos al principio que el amilenarismo y el posmilenarismo son perspectivas teológicas que no son apoyadas por la Biblia. Y desde su inicio, básicamente sacaron esta perspectiva, hermanos, no porque hicieron una exégesis verdadera, no porque hicieron una interpretación cabal de la Biblia o de las verdades bíblicas, sino que solamente la sacaron para hacerle contra, ¿verdad?, a la iglesia primitiva que estaba predicando desde la ascensión de Jesucristo hasta el siglo III, estaban predicando el premilenarismo. Continuamos. El amilenarismo, que no va a haber milenio, sin milenarismo, edad del milenio, ellos creen de esta. Acuérdense que estamos viendo postulados, algunas creencias, no es todo, pero lo más básico que ellos creen, para que tengamos esta información y tengamos cuidado cuando escuchamos estas perspectivas, las podamos identificar. Literalmente, amilenarismo es la idea de que no habrá milenio, que no habrá reinado de Cristo en la tierra. El gran juicio final se producirá inmediatamente después de la segunda venida y determinará directamente cuál será el estado final de los rectos y los malvados. En cuanto a la resurrección, hermanos, ellos creen que va a haber una sola resurrección. El amilenarismo cree que va a haber una sola resurrección, donde van a resucitar los rectos y los malvados. Y ahí es donde Dios o Jesucristo va a hacer la separación. A unos les dirá, venid benditos de mi Padre, y a otros les dirá, apartados de mí al fuego eterno preparado para ustedes. Bueno, ellos toman esos versículos para decir. En cambio, ¿verdad? El premilenarismo, ¿verdad?, habla de dos resurrecciones, ¿sí? Esas dos resurrecciones son a la venida de Jesucristo, cuando resucitan los muertos en Cristo, cuando los vivos son transformados,
es la resurrección de los santos, es la resurrección de la iglesia, es la resurrección de los creyentes. Y luego establece Jesucristo el milenio, y hasta el final del milenio es que los otros muertos, ¿verdad?, resucitan, que son aquellos que no creyeron, los no creyentes, los impíos, resucitan al final del milenio, según la exégesis de Apocalipsis 20, ¿verdad? Resucitan al final del milenio, pero solamente para recibir, para estar enfrente del Dios eterno y recibir, ¿verdad?, su castigo eterno, su juicio, para tener una condenación eterna. Entonces, esas dos resurrecciones en el premilenarismo, eso es lo que creemos, ¿verdad? Primero la resurrección de los justos, de los creyentes, de los cristianos, y al final del milenio es la resurrección de los impíos para recibir su condenación eterna, ¿verdad? El amilenarismo dice que no, que va a haber solamente una resurrección al final de la era de la iglesia, ¿verdad? Va a haber una sola resurrección, y ahí se hará el juicio, unos para la vida eterna y otros para la condenación eterna. El postmilenarismo cree en dos resurrecciones, pero una, ¿verdad?, o la primera la dividen en dos partes, que al final vienen siendo tres resurrecciones, ¿sí? Cuando Jesucristo viene por la iglesia o la rapta, ¿verdad?, se la lleva al cielo por 7 años, más o menos, y después, mientras está la tribulación en la tierra, y en la tribulación, pues muchos van a morir también. Entonces, cuando Cristo viene con la iglesia, hay otra resurrección de los que murieron en la tribulación, ¿sí? Pero ellos la dividen en que una es una resurrección espiritual y la otra es una resurrección física o corporal. Y luego la resurrección de los impíos. Entonces, al final son tres resurrecciones, lo cual no está en la Biblia. Seguimos. Otro postulado, otra característica del amilenarismo es que es una perspectiva más simple que cualquiera de las otras que hemos considerado. Pero no porque es simple, ¿verdad?, es la más creíble o la más fácil. No. A pesar de la simplicidad y claridad del principio central del amilenarismo, en muchas maneras es difícil de entender. En parte es porque, siendo su característica más destacada negativa, sus enseñanzas positivas no siempre se explican. A veces se distingue más por su rechazo del premilenarismo que por sus afirmaciones. Otra vez, esta perspectiva surge en contra de las otras dos que ya existen, porque las otras dos sí creen en la venida de Jesucristo y en el milenio, nada más que unos dicen, los premilenaristas dicen que Jesucristo vendrá antes del milenio y los postmilenaristas después del milenio. Ellos dicen, los amilenaristas dicen, no, ninguno de los dos, no va a haber milenio, ¿sí? Entonces, esta perspectiva se destaca más, ¿sí?, por negar el premilenarismo que por entender lo que ellos creen por su perspectiva, que confirmarla con la Biblia, ¿sí? Entonces se destacan más por rechazar el premilenarismo, o sea, es su propósito, es su intención. Antes de enseñar la verdad bíblica, su intención es solamente llevar la contraria o contradecir al premilenarismo, independientemente, al premilenarismo.
Bueno, seguimos. El premilenarismo fue probablemente la perspectiva dominante durante el periodo de la iglesia primitiva, lo que le veníamos comentando. Los cristianos de los 3 primeros siglos tenían una gran esperanza en cuanto a un pronto regreso de Jesucristo. En lugar de creer en un crecimiento gradual del reino, ellos esperaban que el escatón, ¿verdad? O la nueva era de Dios, o el futuro de Dios, se iniciara con un suceso cataclísmico. Es lo que los premilenaristas, ¿verdad? Creemos. ¿Sí? En vez de creer que va a haber un crecimiento gradual del reino, porque ese es el milenio para los postmilenaristas, el evangelio va a ir creciendo y va a ir convirtiendo a todos hasta que todos sean convertidos, entonces va a haber un cambio radical en la humanidad. Es muy positivo, es muy positiva la perspectiva, pero no concuerda con las profecías que nos relatan sobre el gobierno o el reino milenial de Jesucristo y las características de este reino. El pasaje clave para el premilenarismo es Apocalipsis capítulo 20. Vamos a leer desde el 1 al 7. Y usted va a mirar aquí, están en color verde las 6 veces que se menciona en esta porción bíblica. Preguntémonos, ¿por qué estaba interesado? Esta es una regla de hermenéutica, ¿verdad? Que los escritores repetían las palabras para enfocar lo que querían enseñar. Entonces, es una regla hermenéutica, la estamos utilizando aquí, y dice, vi a un ángel que descendía del cielo, capítulo 20, versículo 1, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Versículo 2, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Versículo 3, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Llevamos 3 menciones. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Es la quinta vez que se menciona. Y en el versículo 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. 6 veces en esta porción se menciona la duración, ¿verdad?, de este tiempo que el escritor nos está mencionando ahí. Nos preguntamos, ¿por qué lo repite 6 veces? ¿No será que quería que estuviéramos a la expectativa o quería resaltar esa parte? En el Antiguo Testamento y las porciones bíblicas del Nuevo Testamento que hablan sobre este reino futuro, sobre la naturaleza y las características de este reino futuro, en eso se enfocan, que va a haber paz, va a haber justicia, no va a haber muerte, ¿verdad? Los animales inclusive dice que se podrán llevar la osa con la oveja, con el cordero, ¿verdad? El león con la vaca, ¿verdad? Y van a pastar juntos, o sea, va a haber paz, ¿sí?
Pero todas esas profecías nos hablan de las características de ese reino y la naturaleza. Esta porción de Apocalipsis nos habla de ese mismo reinado o de ese mismo reino milenial, pero se enfoca en la duración del tiempo, en la extensión del tiempo. 1000 años, dice el escritor ahí. Quiero ver si tenemos algún comentario. Queremos extenderle nuestro agradecimiento a todos nuestros hermanos que están conectados. Hermanos, Dios les bendiga. Saludos de paz para cada uno de ustedes. Pero no tenemos ningún comentario, sino solamente saludos, y a todos ustedes, paz a vosotros, hermanos. También les saludamos con mucho cariño, con mucho amor. Dios les bendiga. Pero si tienen algún comentario sobre lo que estamos viendo, háganoslo saber, o alguna pregunta, ¿verdad? Comenten, hermanos. Nosotros estamos dispuestos a escucharlos también, y si hay que dar alguna respuesta, la damos, y si podemos leerla aquí en la transmisión, pues ¿por qué no hacerlo también? Mis hermanos en Zoom, quisiéramos saber si tienen alguna pregunta o algún comentario hasta aquí. ¿No? ¿Vamos bien? Ok, hermanos. Vamos bien entonces. Apocalipsis 20, 4 al 6. Los premilenaristas observan aquí, en esta cita bíblica, evidencia de un periodo de 1000 años y 2 resurrecciones. Una al principio y otra al final. Insistimos en una interpretación literal y consistente de este pasaje. Como el mismo verbo esesan se utiliza para referirse a las 2 resurrecciones, deben ser del mismo tipo. ¿Cuáles son esas 2 resurrecciones? La primera, en la venida de Jesucristo, es la resurrección. La primera, en la venida de Jesucristo, es la resurrección de los justos, de los cristianos, de los creyentes. La segunda resurrección es al final de los 1000 años y es momentáneo, ¿verdad? Esa no es una resurrección para vida eterna, pero dice es del mismo tipo. Es una resurrección donde se presentan delante del juez justo para recibir la recompensa de su actitud, ¿verdad? O su rechazo al Evangelio y a Jesucristo como su Salvador. Vamos a leerlo otra vez. Fíjense, dice que hay evidencia de un periodo de 1000 años, que ya lo vimos que se repite 6 veces, ¿sí? Pero ahora vamos a ver esas 2 resurrecciones. Vamos a leerlo y vamos a mirar dónde se encuentra. Verso 4. Dice Apocalipsis 20, verso 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Cristo y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí está la primera resurrección. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es la primera resurrección. Pero los otros muertos, ¿de quién está hablando ahí? De los injustos, ¿verdad? De los no creyentes. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, hablando del versículo 4. Luego dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la resurrección de los santos, la resurrección
de los creyentes, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán, lo vuelve a repetir, con él 1000 años y serán reyes y sacerdotes, ¿verdad? Y serán reyes y sacerdotes. Entonces ahí vemos esas dos resurrecciones que la perspectiva premilenarista considera o interpreta de esta porción bíblica de Apocalipsis 20 del 4 al 6. El amilenarismo y el posmilenarismo, los amilenaristas y de hecho los posmilenaristas a menudo se ven forzados a decir que las dos resurrecciones son de distinto tipo. La explicación que se suele dar es que la primera resurrección es espiritual, o sea, regeneración, o sea, es transformación. ¿Por qué? Porque ellos ya dijeron, ¿verdad? Uno dijo que no hay milenio real, literal, y los otros dijeron, ¿verdad?, que Jesucristo vendrá hasta después del milenio, ¿sí? Entonces, después del milenio, en la segunda venida de Jesucristo, es que resucitan tanto muertos como justos, ¿sí? Y entonces, y si les preguntamos, bueno, y entonces, ¿qué dices de Apocalipsis 4, Apocalipsis 20 de 4 al 6 y de las dos resurrecciones que se ven ahí, que hay evidencias? Dice, es que la primera resurrección es una resurrección de transformación, de espiritual. En otras palabras, cuando naces en la fe, ¿verdad? Esa es la resurrección primera, ¿sí? Y la otra resurrección que menciona ahí, dice, es cuando todos vamos a resucitar. Los justos, vamos a resucitar aún corporalmente. Unos para recibir vida eterna y otros para recibir muerte eterna o condenación eterna. Entonces ellos dividen esas dos resurrecciones y cuando se les pregunta sobre Apocalipsis 20 del 4 al 6, ellos dicen, es que la primera es espiritual, es de regeneración y la segunda es literal, física o resurrección del cuerpo. Por tanto, los que toman parte en la primera resurrección también pasarán por la segunda, ¿sí? ¿Cómo es eso? Apocalipsis dice que los que tienen parte en la primera resurrección ya no tomarán parte en la segunda resurrección, ¿verdad? O sea, una vez que Jesucristo vino, resucitó a los creyentes, transformó a los que estaban vivos, les dio vida eterna, les dio un cuerpo inmortal, ellos ya no mueren. ¿Cómo es que van a pasar en la segunda resurrección? Pero ellos lo interpretan así porque dicen que la primera resurrección que Apocalipsis 20 se refiere es a la resurrección de conversión al evangelio, de regeneración. Tengamos cuidado en ese aspecto, hermanos. Bueno, ya vamos a ir terminando. Voy a revisar si tenemos comentarios. ¿Nadie se ha animado a escribir un comentario? Parece que por el momento no. Bueno, ya vamos a ir terminando, hermanos, y vamos a pasar a unas gráficas para hacer un resumen de lo que hemos visto o de las diferentes perspectivas y después llegaremos a la conclusión. ¿Okay? La primera gráfica que tenemos es la del posmilenarismo. ¿Okay? El posmilenarismo dice que Jesucristo viene tras el milenio, o sea, cuando el milenio termina. Para ellos, el milenio comienza, ¿verdad?, con la resurrección de Cristo y con la predicación de los apóstoles. Porque ellos dicen que el evangelio tendrá un gran éxito y que la iglesia se va a ir creciendo y va a tener
y se aumentará gradualmente hasta influenciar a todo el sistema social, político de este mundo, ¿verdad? Y entonces ellos dicen, el milenio es la era de la iglesia. Desde la resurrección de Jesucristo hasta la venida de Jesucristo. Cuando Jesucristo venga, ahí se termina el milenio. En la venida de Jesucristo, ¿sí? Aquí lo estoy señalando con la flechita. En la venida de Jesucristo habrá la resurrección de los creyentes y al mismo tiempo la resurrección de los no creyentes. Se pasará a un juicio y una vez que estos tres aspectos sucedan o estos tres eventos sucedan, entonces, ¿verdad? Habrá un nuevo cielo, una nueva tierra y comenzará el estado o el reino eternal de Dios, de Cristo, ¿verdad? Lo que se menciona en capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Entonces, esto es la perspectiva del posmilenarismo, ¿ok? El milenio es la era de la iglesia, desde Cristo hasta la segunda venida de Jesucristo. Luego viene Jesucristo, resucitan justos e injustos, se hace juicio de ellos y luego viene el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿verdad? Para después pasar al estado eterno. Bueno, eso es la perspectiva de ellos. Voy a leer un comentario que está llegando en Facebook Live. A ver si es un comentario. Muy bien, es una pregunta que ya la hemos analizado anteriormente y lo vamos a hacer, hermanos, más adelante en los otros capítulos. Mi hermano Hilder dice: paz, hermano, ¿qué estará sucediendo con las personas no creyentes vivas durante el milenio? Lo vamos a ver más adelante porque en esa parte también hay diferentes perspectivas, ¿verdad? Y eso es también parte de la relación de la venida de Jesucristo con, con la gran tribulación, ¿ok? Y eso lo vamos a tocar en la segunda parte de este capítulo. Gracias, hermano. Es una pregunta muy interesante. Ya la hemos analizado anteriormente, ¿verdad? Pero la vamos a estar tocando en la siguiente parte de este capítulo. ¿Qué estará sucediendo con las personas no creyentes vivas durante el milenio? Ok. Gracias, hermano. Estemos atentos al siguiente capítulo porque ahí vamos a tener respuesta a esa pregunta. Una vez más, ya vimos esta gráfica del postmilenarismo, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a la siguiente. Premilenarismo clásico o histórico. Ustedes lo miran así, hermanos, porque dentro del premilenarismo existe también otras perspectivas, ¿verdad? Y esta es la que se conoce como premilenarismo clásico o histórico. Y existe la otra que es un premilenarismo dispensacional. Parece que también vamos a tocar esa división o esa parte en el próximo capítulo. ¿Okay? Pero ahorita nos vamos a enfocar en lo que creemos, ¿verdad? En el premilenarismo clásico. Es lo que la Iglesia de Dios cree también. En el premilenarismo clásico, ¿verdad? Se cree que Jesucristo viene antes del milenio. Aquí está, esta primera línea dice la era de la iglesia, ¿ok? Esta es la era que estamos viviendo, ¿ok? ¿Cuándo va a terminar esta era? Esa es la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesucristo. Señor, danos las señales de tu venida, ¿verdad? Y él dijo: no os toca
a ustedes saber. Estos versículos los vimos al inicio del video. No os toca saber a ustedes las estaciones, ni el tiempo, ¿verdad? Ni algo que está reservado solo a mi Padre Celestial. ¿Por qué? Porque no se sabe cuándo va a terminar la era de la iglesia. ¿Ok? Entonces, el premilenarismo clásico dice que cuando la era de la iglesia termine, que no sabemos cuándo, va a venir Jesucristo. Aquí se ve. Esta parte, esta flechita de arriba que apunta hacia abajo, ¿verdad? Simboliza la venida de Jesucristo. En esta venida de Jesucristo, los creyentes son arrebatados para estar con Cristo en el aire o en las nubes o para recibir a Cristo. Es lo que vimos, lo que estudiamos la lección, el capítulo pasado, el capítulo 9, ¿verdad? Los dos aspectos de su venida. En la venida de Jesucristo, los creyentes son arrebatados para estar con Cristo, ¿verdad? Aquí están la resurrección de los creyentes. La resurrección de los creyentes significa de los que han muerto en Jesucristo, como también la transformación de los que estén vivos cuando Jesucristo venga. Entonces, Jesucristo viene, aquí miran esta flecha grande que dice Cristo, baja, y los creyentes de abajo hacia arriba resucitan para recibir a Cristo en las nubes. Una vez que esto suceda, dice aquí, inmediato o inmediatamente, cuando ya todos resucitaron y los que están vivos fueron transformados, ¿verdad? Regresan de las nubes, entonces viene Jesucristo con todos sus santos ángeles a la tierra y entonces se da inicio al milenio, ¿ok? A lo que hemos venido estudiando. Cuando el milenio termina, ¿sí? Aquí vimos la resurrección de los creyentes. Cuando el milenio termina, entonces vemos la resurrección de los no creyentes, que no es una resurrección para vida eterna, sino una resurrección para juicio o para recibir condenación eterna, ¿verdad? Y luego dice que cuando esto sucede, la tierra es renovada, ¿verdad? La tierra es renovada y entonces se pasa al reino eternal o al estado eterno. Esto es lo que el premilenarismo clásico, ¿verdad?, cree o comprendemos de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña en Apocalipsis capítulo 20, versículos 2 al 7 y otros versículos que hemos visto anteriormente. Bueno, vamos a ver la siguiente gráfica. El amilenarismo. Para el amilenarista, ya vimos que la preposición a significa sin, milenarismo o millennium significa edad de 1000 años. El amilenarista dice que no hay un futuro milenio, que el milenio es la era de la iglesia. ¿Ok? Que es la era de la iglesia. Lo que se lee en Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 6 es lo que está sucediendo ahora en la iglesia, dicen ellos. ¿Ok? No se sabe también cuándo va a terminar, o esta era no se sabe el tiempo en que va a terminar, solamente, o más bien no se sabe cuándo es de que Cristo va a regresar, y entonces cuando Cristo regrese, esta era milenial, espiritual, termina. Y para ellos, en la venida de Jesucristo, sucede la resurrección de los creyentes como la resurrección de los no creyentes. Después de esto viene el juicio, hay nuevo cielo, tierra nueva, y luego se pasa al estado eterno. Entonces, hermanos, como vemos y como dijimos anteriormente, es más simple esta perspectiva, ¿verdad? Pero no cumple con todas las características, o no se puede encontrar una confirmación firme
de esta creencia, ¿verdad? En la Biblia, porque ellos tienden a, tienden a espiritualizar, sobre todo lo que dice Apocalipsis 20 del 1 al 6. Esto no se debe tomar literal, se debe de tomar espiritual, dicen ellos. Entonces, para ellos no hay milenio, solamente hay una era de la iglesia, y Cristo viene, resucitan los creyentes, resucitan los no creyentes, se lleva el juicio de Dios, y luego viene el cielo nuevo, la tierra nueva, para pasar a un estado eterno. Entonces, no es todo lo que ellos creen, hermanos, pero esta información les va a ayudar a identificar cuando alguien crea de esta manera, ¿sí? Cuando alguien crea de esta manera va a decir, oh, sí, esto lo aprendimos, él está creyendo en esto. Ahora, quiero dar un dato importante, hermanos. Si ustedes se dieron cuenta, hay un punto principal que no debemos olvidar, porque el hecho de que nosotros conozcamos a un hermano, a un conocido, un familiar que crea de esta manera, ¿verdad? Nosotros no deberíamos de tener un juicio o una condenación de decir, oh no, este hermano está mal, no sabe lo que está diciendo, no, es un hereje, no, hermanos. Porque si ustedes se dan cuenta, hay un punto principal que nos caracteriza, ¿verdad? A todos los que siguen alguna de esta perspectiva. ¿Y sabe cuál es? Que es en el que nos debemos enfocar, independientemente de que estemos en desacuerdo, ¿verdad? En los detalles, ¿sí? Hay un punto en el que todos concordamos, si ustedes lo notan en las gráficas. Todos concordamos en que Jesucristo va a venir, ¿sí? Todos concordamos en que Jesucristo le va a dar resurrección a los creyentes. Todos concordamos en que Jesucristo, Dios también le va a dar resurrección a los no creyentes para llevarlos a un juicio eterno, ¿verdad? Todos creemos esto. Estas son las partes que nos unen. Este es un punto principal, hermanos. El punto escatológico, si ustedes lo vieron desde un principio, es, ahorita en los últimos capítulos hemos estado viendo la venida de Jesucristo. Ese es el punto principal. Y todas estas perspectivas creemos y esperamos en la venida de Jesucristo, que sí hay detalles en que cuándo sucederá esto, cómo sucederá esto y todo esto. Bueno, eso es un sentido de interpretación, aunque nosotros, ¿verdad? O les hemos dicho desde un principio, la Iglesia de Dios, séptimo día, nosotros creemos, ¿verdad? En la perspectiva premilenaria, ¿sí? Eso es lo que predicamos, eso es lo que enseñamos, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque hay un apoyo más afirmativo eh, en la Biblia sobre esta perspectiva teológica del premilenarismo, ¿verdad? Estos creen en la venida de Jesucristo, ¿sí? Pero en los detalles han tenido una interpretación diferente, o no han tenido una comprensión cabal de lo que es la Biblia, pero siguen creyendo al igual que nosotros en Jesucristo y tienen la esperanza de la resurrección de los creyentes. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la intención de la clase, la intención del tema no es de que tengamos información para condenar o para juzgar a alguien más. No. Estas perspectivas tuvieron un auge, tuvieron un empuje en el evangelio en su tiempo, hermanos, ¿sí?
Pero, como decíamos, el premilenarismo clásico fue lo primero que estuvo en auge, lo primero que la iglesia primitiva estuvo predicando. ¿Por qué? Porque su esperanza era precisamente esta, la venida de Jesucristo. Y ellos creían que no iban a pasar sus generaciones. Por eso Pablo escribe, ¿verdad? Allá en el capítulo, me parece que es el capítulo 15 de los Corintios, dice, y luego los que estemos vivos seremos transformados. Porque él creía que Jesucristo iba a venir en su generación, que él no iba a morir antes de que Jesucristo viniera. Él creía en eso. Todos los hermanos de la iglesia primitiva creían eso, que Jesucristo estaba pronto. Y su predicación y su esfuerzo y su trabajo era porque estaban en esa esperanza. Estaban en esa esperanza, ¿verdad? Los postmilenaristas, cuando sintieron que había pasado ya 300 años, que Cristo no venía, y dice, creo que aquí hubo un error, creemos que esto se tiene que cambiar. Y entonces le dieron una interpretación diferente, que al final de los 1000 años o al final del tiempo, un tiempo muy prolongado que tuvo auge el postmilenarismo, ¿verdad? Se dieron cuenta que no era como ellos creían también, ¿sí? O sea, no sucedió la venida de Jesucristo en el tiempo que ellos pensaban. Ese es el punto, en el detalle. Por eso al inicio de la clase decíamos, es muy arriesgado proveer o dar alguna fecha de la venida de Jesucristo, porque esto va a acarrear controversia en cuanto a las verdades bíblicas. Eso es lo que podemos mirar en estas perspectivas teológicas, una controversia en cuanto a las verdades bíblicas, ¿sí? Pero, hermanos, ellos tienen la esperanza de que Cristo va a venir también. Que han errado en el tiempo, ¿verdad? Bueno, pero siguen teniendo la esperanza en Jesucristo y la esperanza de la resurrección de los creyentes, así como nosotros. Y también el cielo nuevo, tierra nueva y el reino eterno, que son temas que vamos a ver más adelante también. Entonces, esta es la nota que yo quería que entendiéramos, hermanos. No estamos aprendiendo para juzgar, para criticar, para condenar estas perspectivas. No. Estamos aprendiendo para abrir nuestro entendimiento de que hay varias formas de pensar. Aunque la iglesia, aunque nosotros como miembros de la iglesia de Dios tenemos nuestra perspectiva, nos vamos a encontrar con algún hermano que ha creído y ha aprendido de esta manera, ¿verdad? Pero él sigue creyendo en Jesucristo, ¿verdad? Y Jesús, si él se mantiene fiel, al igual que nosotros nos mantenemos fiel, Jesús les va a dar vida eterna y va a cumplir todas esas promesas en sus vidas, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado en ese aspecto, hermanos, y seamos humildes en lo que hemos aprendido y dejemos que la palabra del Señor confirme lo que creemos, ¿verdad? Y dejemos que Jesucristo se encargue de su trabajo, ¿verdad? Él va a recoger a su iglesia cuando en su segunda venida, Él va a recoger a su iglesia. Él no nos va a preguntar cuántos miembros tienes, todos creen igual que tú, ok, vámonos. No, Él va a recoger una iglesia universal donde mire fe, donde haya personas que están esperando su venida y que están ansiosos de estar en su reino eternal, en su reino milenial con Él, ¿verdad? Entonces, Él va a obrar, hermanos, pero es decisión de Cristo, no de nosotros. Bueno, continuamos, hermanos, vamos ya a estar concluyendo. Dice la conclusión de esta manera. De acuerdo con el premilenialismo, cuando Cristo vuelva, los creyentes que han muerto se levantarán de los muertos. Sus cuerpos se reunirán con sus espíritus y reinarán con Cristo sobre la tierra durante 1000 años. Durante este tiempo, Cristo estará físicamente presente sobre la tierra en su cuerpo resucitado o glorificado
y gobernará como rey sobre la tierra entera. Estamos haciendo un resumen, una conclusión desde la perspectiva premilenial, ¿ok? Desde la perspectiva premilenial. Cuando Cristo vuelva, los creyentes que han muerto se levantarán de los muertos. Sus cuerpos se reunirán con sus espíritus y reinarán con Cristo sobre la tierra durante 1000 años. Durante este tiempo, Cristo estará físicamente presente sobre la tierra en su cuerpo resucitado y gobernará como rey sobre la tierra entera. Los creyentes que se hayan levantado de los muertos y aquellos que estén en la tierra al regreso de Jesucristo recibirán cuerpos de resurrección glorificados que nunca morirán, y en estos cuerpos resucitados vivirán sobre la tierra y reinarán con Cristo. De los incrédulos que permanecen sobre la tierra, muchos se volverán a Cristo. Esto es un poco de la pregunta que nos hicieron. No es toda la respuesta, pero es un poco. De los incrédulos que permanecen sobre la tierra, muchos se volverán a Cristo y se salvarán. Jesús reinará en perfecta justicia y habrá paz en toda la tierra, características de un reino milenial. Al comienzo de este tiempo, Satanás será encadenado y lanzado al abismo, de manera que no tendrá influencia sobre la tierra durante el milenio. Apocalipsis 20, del 1 al 3. Al final de los 1000 años, Satanás será liberado del abismo y reunirá a muchos incrédulos que aunque se han sometido al reino de Cristo, internamente han estado en rebelión contra él. Estos incrédulos se reunirán con Satanás para luchar contra Cristo, pero ellos serán decisivamente derrotados. Entonces, este es un resumen, hermanos, desde la perspectiva premilenial en cuanto al tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo y los eventos que acontecerán en su venida. Hasta aquí, hermanos, muchas gracias por su atención a este capítulo, a esta clase, hermanos. Les invitamos a que sigan compartiendo esta página, este tema con sus amigos en Facebook. También pueden mirarlo en YouTube. En la siguiente filmina tenemos ahí la dirección de Facebook o también la dirección del canal de YouTube. Si ustedes quieren mirar estos videos también, ahí se encuentran, pueden compartirlo. Hermanos, muchas gracias, hermanos. Yo sigo viendo si hay más comentarios, si tienen alguna pregunta, si tienen algo que agregar. Como les digo, esto no es todo el tema porque es muy extenso, pero lo más básico, lo que es central para entender estas perspectivas, hemos tratado de incluirlo en esta clase. Pero si hay algo más que ustedes consideran que se debió haber tocado, ¿verdad? Por favor, escríbanlo en su comentario y con gusto haremos mención de sus comentarios en la próxima transmisión, hermanos. Por el momento, muchas gracias, hermanos. No sé si esté por ahí mi hermano Eliseo para pedirle que nos lleve en una oración. ¿Sí está por ahí? Ok, hermano. Sí, ok, entonces le vamos a dar tiempo a nuestro hermano Eliseo que nos lleve en una oración y que le dé gracias a Dios por esta clase y por cada uno de mis hermanos que están conectados en Facebook. Que el Señor derrame sabiduría sobre sus vidas, que les dé claridad sobre estos temas, ¿verdad? Y que la palabra de Dios siga edificándonos a cada uno de nosotros. Gracias por su atención, hermanos. Vamos a orar con nuestro hermano Eliseo Robles y quedamos despedidos de esta clase. Paz a vosotros, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Bendito y amoroso Padre Celestial, Señor, gracias primeramente, Padre, porque
Nos diste, Señor, un día de gran bendición, un día de trabajo, de fuerzas, de salud. Y también, Señor, nos has bendecido grandemente con tu palabra en esta hermosa noche o en esta hermosa tarde. Señor, queremos darte las gracias también por aquellos mis hermanos que nos están sintonizando, que estamos al pendiente de cada estudio que se nos hace saber, Señor, que va a haber, pidiéndote, Señor, la unción de tu Espíritu Santo, que pueda venir hacia nuestras mentes y que podamos comprender realmente, Señor, tu palabra. Que tal vez no captemos todo lo que nuestro hermano nos está explicando, pero Padre, por lo menos aunque sea un poquito de esa porción que tiene, Señor, que la podamos retener en nuestros corazones y que podamos ir aprendiendo cada día más de ti. Que podamos, Señor, entender tu voluntad, tu ministerio. Señor, que podamos ser esos sacerdotes tuyos, esos delegados, Padre, para que podamos de esa misma manera llevar tu palabra también. Bendito Señor, gracias Señor por nuestro hermano expositor también que toma su tiempo para poder ayudarnos a seguir creciendo en sabiduría. Bendícele grandemente, Señor, dale la inteligencia, la sabiduría, para que de esa misma manera Él pueda explicarnos de la manera más atenta o más fácil que pueda para que podamos nosotros de igual manera poder entenderla, ya que Señor a veces se nos confunden las cosas y hacemos un enredo en nuestras mentes, pero pidiéndote tu Espíritu Santo que venga a Él a abrir nuestro entendimiento, así pues Señor que podamos nosotros ir creciendo para contigo. Gracias bendito Señor, le rogamos una bendición para todos aquellos que han estado sintonizando, por aquellos que han de mirarlo más tarde también, Señor, y que en estos momentos, Señor, que si haya hermanos que vayan a ir a descansar, Señor, también tú dales un dulce sueño y por el día de mañana, si es tu voluntad, Padre, que nos des también, Señor, un despertar. Gracias, bendito Señor, rogándole siempre todo en el bendito nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano Eliseo. Dios les bendiga a todos, hermanos, y nos vemos en el próximo miércoles con la parte número 2 de este tema, el Amén. tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros, hermanos. A vos, paz.